Saludos cordiales, mi nombre es Franklin Efraín García Romero, estudiante de la carrera Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad del Salvador. Este video es parte del foro 1 de la materia Robótica en la Informática Educativa. Muy bien, el tema que vamos a abordar, el tema principal, es los amplificadores operacionales. Su abreviatura sería OP. AMP, los amplificadores operacionales. Muy bien, seguramente nos preguntamos qué son los amplificadores operacionales. Pues básicamente lo importante en este caso es iniciar con la definición de un amplificador operacional. En este sentido, la respuesta sería que un amplificador básico, que según González 2019, el cual dice que es un circuito integrado que se puede medir y amplificar pequeñas señales que quedan ocultas en otra de mayor amplitud. Asimismo, este amplificador realiza sus funciones con bajos niveles de voltaje menores a 100 milivoltios de amplitud. Este tipo de amplificadores se derivan de los amplificadores de tipo instrumental, los cuales son utilizados para mediciones que incluyen diferencias de potenciales. Muy bien, entonces lo siguiente también es comprender un poco la estructura, ¿verdad? La estructura de un amplificador operacional tiene dos entradas, la entrada no inversora y la entrada inversora. Por otro lado, también tiene lo que es el voltaje de entrada positivo y el voltaje de entrada negativo. Asimismo está el voltaje de salida. Es importante tomar en cuenta que en este caso este tipo de dispositivos poseen una conexión de salida y dos conexiones de entrada. El diferencial de potencia de ambas entradas es considerablemente menor comparado con el de la salida. Ahora lo que vamos a ver son algunas configuraciones acerca de los amplificadores operacionales. En primer lugar, tenemos lo que es el amplificador operacional comparador. Este circuito de voltaje tiene como finalidad comparar dos voltajes de entrada y obtener una salida de voltaje, ya sea negativa o positiva, según sea el caso. Si el voltaje 1, supongamos que es mayor al voltaje 2, tendremos una salida positiva. Si el voltaje 2 es mayor al voltaje 1, tendríamos una salida negativa, es decir, que sería lo contrario a lo anterior. Ahora bien, entonces la salida positiva y negativa son las entradas de la alimentación del amplificador. Esto es muy importante tenerlo claro. Y otro elemento importante es que el voltaje máximo y el voltaje mínimo de las entradas de señal y de alimentación estarán determinados por la hoja de especificaciones establecidas por el fabricante del amplificador. Eso en cuanto al amplificador comparador. Ahora, lo que es el amplificador operacional inversor, podemos decir que su configuración como inversor tiene como finalidad amplificar la señal de entrada e invertir la polaridad de la misma. Si la señal de entrada es positiva, en la salida tendremos la misma señal amplificada. Es decir, que acá no hay ninguna variación, es decir, que se cambie, sino que estaría siendo únicamente amplificada y con polaridad negativa. Si la señal de entrada es negativa, en la salida tendremos la misma señal amplificada y con la polaridad positiva. O sea que acá la variación sería la polaridad que es contraria. También otro elemento importante a tomar en cuenta en este tipo de amplificadores es que la amplificación o ganancia de la señal se determinará por el arreglo de las resistencias de diferentes valores del amplificador. Ahora el siguiente tipo y la siguiente configuración sería en el caso del amplificador operacional no inversor. ¿A qué se refiere este? Pues en su configuración como no inversor tiene como finalidad amplificar la señal de entrada. La amplificación o ganancia de la señal de salida se determinará por la ecuación del amplificador.
Es decir que en este caso sí únicamente nos permite amplificar la señal de entrada, y como les decía, la salida se determinará por la ecuación del amplificador. Ahora el siguiente aspecto es lo que es el amplificador operacional seguidor de tensión. En este caso tiene como finalidad de acoplar las impedancias de entrada de una señal, es decir, si la señal tiene una impedancia demasiado grande, tendrá una corriente muy baja. El amplificador seguidor entregará una señal con una impedancia baja. Esto permitirá entregar la corriente necesaria para manipular la señal. También está lo que es el amplificador operacional integrador. La finalidad de este amplificador, como su nombre lo dice, integra una señal de entrada en función del área bajo la curva. En este modo, la señal de entrada cargará el condensador o capacitor, por lo que lo fundamental de esta señal estará determinada por la conducción del condensador como para la corriente. Otro amplificador es el amplificador operacional diferenciador. Este amplificador tiene como finalidad obtener como salida la diferencia, es decir, la resta de las dos señales de entrada, y amplificar el resultado. Ojo que en este caso tiene una resistencia y un capacitor que se llena como un canal no involucrado en alta recurrencia. Este tipo de canal es de frecuencia baja, ya que se reduce al intensificar componentes, por ejemplo, semiconductores y circuitos integrados. Muy bien, el siguiente sería el amplificador operacional sumador inversor. Podemos ver también la imagen, ¿verdad? Como la hemos observado de cada uno de estos. Y en este caso la característica del amplificador sumador tiene como finalidad sumar señales. Es básico ese concepto, y pues es importante también tener claro que de diferentes magnitudes y formas de onda, y obtener una sola salida amplificada y con polaridad invertida. Ahora bien, en cuanto a la ganancia y la polaridad de la señal de salida, estará determinada por la ecuación del amplificador sumador. Muy bien, finalmente, después de haber presentado acerca de los amplificadores a manera de conclusión, ya acá en este apartado de conclusiones, podemos decir que es muy importante conocer estos conceptos generales de los amplificadores operacionales, ya que tienen una trascendencia también en la vida cotidiana en el ámbito de electrónica. Por consiguiente, a nosotros como estudiantes nos permite tener una visión y conocimiento teórico y conceptual de la utilización de estos amplificadores. Así es que ya teniendo conocimiento también, por consiguiente, nosotros estaríamos teniendo mejores resultados al momento de trabajar en aspectos prácticos de electrónica. Entonces, así es como estaría llegando al final de este video. Muchas gracias por verlo, y se despide de ustedes Franklin García. Saludos cordiales.